Nuestra hermana Patti con nosotros. Bendiciones, mi hermana. Aquí estoy. Amén, amén. Bienvenida. Gracias. Déjenme aquí. Voy a compartir mi pantalla. Amén. Ahora sí ya lo pueden ver, ¿cierto? Un gusto, mi hermana, de estar con ustedes. Bendiciones. Y más que todo, como decía la hermana Doris en su oración, estamos aquí todas juntas para aprender. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que cada día aprendamos algo que siempre lo hemos estudiado, pero llevarlo siempre un poquito más a fondo. Y esta noche, cuando comencé la carta de los Romanos, es bastante preciosa. La escribió Pablo, y cuando comencé a leerlo, uno se como que se va transportando y se va yendo y metiendo en la historia, y eso es lo bonito, ¿no? Que pueda uno cada vez analizar todo. Vamos a continuar en el capítulo 3, mi hermana, busquen su Biblia, porque esta noche lo que vamos a tener es la Biblia hablando. En el capítulo 2, anteriormente, el anterior viernes, vimos que cada hermana daba su opinión respecto a Romanos 2. Y yo estaba en la clase escuchando lo que cada una decía, y ya yo tenía más o menos una noción de lo que se estaba diciendo, pero yo estaba escuchando y analizando y aprendiendo. Pablo nos demostró hábilmente que el judío está sin excusa y que estaba bajo la condenación y el juicio de Dios. Y ahora en el capítulo 3, el judío agota su último recurso. Tratará de argumentar una salida del juicio. En el Romanos 3, el capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Dice, ¿qué ventaja tiene pues? Pues, por lo tanto, esta palabra nos remite de nuevo al capítulo 2, y esta carta de Romanos que escribe Pablo a veces está en el comienzo y después nos transporta al final, y del final al comienzo, y es muy bonito cómo nos va llevando a través de lo que él estaba escribiendo. Entonces dice, pues, por lo tanto, esta palabra nos remite al capítulo 2, donde vimos que los judíos descansaban cómodamente en 3 cosas. Y lo vamos a leer. Ellos tenían la ley, ellos habían sido circuncidados, ellos eran hijos de Abraham. Y Pablo dejó muy en claro en el capítulo 2 que tener la ley no daba ventaja a la persona. Y lo vamos a leer en el versículo 2:13. Yo no sé si alguien me quiere ayudar a leerlo, o lo leo yo solamente y hago la clase. Yo te puedo ayudar. Los tengo ahí en la pantalla para hacer más fácil. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así Romanos mismo 2:13. Así mismo nos lo dice Pablo. Tener la ley no nos da ventaja, no le daba ventaja a las personas. Ser circuncidado no daba ventaja tampoco a la persona. En el versículo 2:25 lo dice, y dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y así seguíamos viendo el anterior viernes, en el versículo 2, 28 y 29, dice que ser hijo de Abraham tampoco daba alguna ventaja. ¿Alguien que lo pueda leer? Yo lo leo.
Amén. Pues en Romanos 2, 28, 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Aquí nos refleja claramente qué es lo que debemos circuncidar, el corazón, y no hay por dónde perderse. Dice, aquí tengo unas preguntas que les voy a hacer. Antes de dar un pequeño hincapié a lo que es la circuncisión, les voy a hacer estas preguntas y dice, ¿qué vino primero? ¿La circuncisión o la ley? ¿Alguien quiere? La circuncisión. La cir- La circuncisión. la Fue circuncisión. con Abraham y la ley fue con Moisés. Amén, la circuncisión. ¿Qué vino primero? ¿La circuncisión o la promesa? La promesa. La promesa. La promesa. La promesa, amén. ¿Y qué es más importante? ¿La promesa o la circuncisión? La promesa. Bueno, la promesa. circuncisión que es del corazón. La No, promesa. lo más importante es la promesa. Lo más importante es la promesa. ¿Qué es más importante? ¿La promesa o la ley? Las promesas. La promesa. La promesa. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos decían, la ley es más importante que la circuncisión y que la promesa. Exactamente. Y no habían entendido que la razón por la cual vino la circuncisión fue por la promesa. ¿Por qué? ¿A quién va a circuncidar a Abraham si no tenía hijos? Dice, ¿no? Entonces lo vamos a leer en Génesis 17:10, antes de dar hincapié a lo que es la circuncisión. Génesis 17:10, vamos a irnos un ratito, nos vamos a transportar hacia el comienzo, donde dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, después de tener esto ya en mente y sabiendo con las preguntas que les hice y que todas están correctas, es la pregunta que ellos ya se hacen. Si nosotros ya estamos al mismo nivel de los gentiles, entonces dice, es ahí la pregunta que se hacen. Y entonces, si estamos al mismo nivel, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice, ¿qué aprovecha la circuncisión? Y estamos en el 3:1. Si vamos a ser condenados con el resto del mundo, ¿qué provecho hay en ser judío? Si estamos bajo el juicio de Dios, igual que los gentiles, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué tiene de bueno? Si tener la ley y estar circuncidado y ser hijo de Abraham no me aprovecha, ¿qué privilegio hay en ser judío? Y ellos se hacían muchas estas preguntas y preguntas que ellos se hacían, porque entonces ellos al sentirse al mismo nivel de los gentiles, decían, ¿y entonces qué ventaja tiene el judío? Estaba analizando y escuchando ahí unas clases donde decía que el judío siempre se sentía con más como nivel que los gentiles. Y también ellos se sentían que en el momento cuando ellos estaban en el templo, pues imagínense que los gentiles llegaban, imagínense que llegaban con su carnita, como le dicen en México, esa carnecita que hacen con cerdo y
y piña. No me acuerdo el nombre. Pastor, taco de pastor. Eso. Imagínense que ellos llegaban con eso y ellos decían, ¿y esto? ¿Por qué traen eso? O sea, ellos, para ellos eso no era algo que ellos debían de agradar a Dios, pero ellos decían, pero ¿y esto? Y lo vimos en el capítulo 2, como que ellos tenían la ley, pero hacían lo contrario. Pero tampoco querían que los gentiles pues llegaran a ser igual que ellos. Y es aquí cuando nosotros tenemos a entender la verdadera circuncisión. Si gustan esa Filipenses 3 del 1 al 6, yo lo tengo también en la pantalla. Me gusta más tenerlo en la pantalla, así todas lo pueden buscar o leer. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las primeras cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Acuérdense bien de esa palabra, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y todos ya sabemos esto que dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso lo teníamos ahí en Filipenses 3, 16. Pablo insistió que todo creyente en Jesús era circuncidado, lo leímos en Filipenses, pero en el 3:3 decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué dice? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En Colosenses 2:11 también ahí lo tengo, dice, para las que toman apunte. En Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, marcado como miembro del pueblo del nuevo pacto de Cristo. Eso es lo que somos. En Filipenses 3:3 también asocia esta circuncisión a la del corazón con el Espíritu Santo. Probablemente en el sentido de que la presencia del Espíritu es el sello, cuando nosotros hemos sellado esa redención divina. En Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, muy importante, habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan las preguntas que le hice? La promesa. Es muy importante, mis hermanas, entender esto y entender que tenemos que creer y ser sellados con ese Espíritu Santo. En Colosenses 2, 11 y 12, ya lo leímos el 11, pero lo voy a volver a leer todo junto, dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él, ¿dónde? En el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y miren lo que dice aquí, me gustó mucho, donde dice, en el cual también habéis sido resucitado con él por la fe. Y aquí nos pone la fe. La fe
Dice, los gentiles no tienen ley, decían los judíos. Pero habían gentiles que tenían mucha fe. Mucha fe. Y voy a dar algunos ejemplos que lo anoté aquí, como Natán, sin ley tuvo fe. Rahab, sin ley tuvo fe. La viuda de Sarepta de Sidón, llegó aquel profeta y le dice, dame de comer. Y Jesús dice a los judíos, ¿qué le dice? Esta viuda tiene más fe que todos ustedes. Los gentiles mostraban más fe que todos los judíos. También hizo que David gritara en uno de sus salmos. Y vemos, mis hermanas, que por la fe, por esa acción de poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó de entre los muertos y nosotros lo creemos y tenemos esa fe, esa certeza y esa confianza de que así como resucitó, vino, se fue y volverá. Entonces, también, mi hermana, dice, asocia esta circuncisión ahí también con la del corazón con Cristo y el bautismo con una representación de lo que es la resurrección de Cristo a una vida nueva. Veamos también en Romanos 6:4. Romanos 6:4, si alguien lo tiene, me dice amén, si no yo lo leo. Romanos 6:4 dice, porque, ¿alguien lo tiene? Sí, Amén, léalo. porque somos con él de muerte, del bautismo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué tenían todos los judíos como los gentiles? Eran pecadores. Eran pecadores. O sea, no eran ni más ni menos, estaban al mismo nivel, aunque ellos se creían más, estaban en el mismo nivel. Entonces, leíamos en el 3:1 que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y aquí en el 2 dice, mucho, en todas maneras, dice. Lo vamos a leer el 3:2, dice, mucho en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Los judíos tienen muchas ventajas. Los judíos tienen muchos beneficios que ninguna de las naciones puede entender. Pero Pablo enumera una aquí y yo la tengo. Enumera una, aunque hay varias. De estas ventajas la tenemos en Romanos 9:4-5. Vamos a leer Romanos 9:4-5. Amén. Léala mi hermana. ¿Cuál va a leer? 4:5. Sí, Romanos 9:4-5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, él, el cual es Dios sobre todas las cosas? Romanos 9:4-5. 9:4-5. Ok. Ok, es que yo tengo otra versión. Está en el 4. Ya. Perdón. Que son israelitas. Sí, que son israelitas, ¿verdad? De los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y el 6. Ajá, ya. No, hasta el 5, mi hermana. Perdón. Dice, aquí solamente nos da esta ventaja, dice, la primera y más importante ventaja que tenían ellos.
Era Opción de la ellos, los judíos, les había sido confiada ¿qué? La palabra, ya lo hemos dicho varias veces y lo vamos a repetir constantemente. Los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían de ser los custodios de la palabra. En Deuteronomio 4, 7 y 8, y alguien que me vaya buscando Salmo 147, lo vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando, mis hermanas. Les dije que esta noche vamos a usar la Biblia. Deuteronomio 4, 7 y 8. Yo lo tengo. Amén, léanlo, mi hermana. ¿Cuál es el salmo, hermana? 147, 19 y ok. 20. Ok, yo lo tengo. Ok, Deuteronomio 4:7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Ahí está, mi hermana. Esta era una de las cosas que ellos tenían. Ellos debían de ser custodios de la palabra porque les había dicho que ellos eran una nación grande. Entonces, podemos leer en Salmo, mi hermana. Sí. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Hasta dónde? Oh, todavía sigue. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Amén. Dice. Amén. Amén. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. El Señor Jesucristo aquí es claro en su palabra. Dice, confiada. ¿A quién es confiada esta palabra? Confiada es semejante al verbo creer del versículo 3. Literalmente a ellos le fue encomendada la palabra de Dios, o como diríamos, a ellos fue encargada la palabra de Dios. Si una persona tiene Biblia, tiene una gran ventaja. Nosotros esta noche aquí tenemos una gran ventaja y un gran privilegio y una gran responsabilidad. Tener una Biblia es una enorme responsabilidad. Si poseemos la verdad aquí plasmada en esta Biblia que tenemos, entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo con la verdad que poseemos. ¿Cuántas Biblias hay en los hogares de América? Puse yo porque somos casi todas, que nunca son abiertas y que nunca son leídas. A los judíos fue confiada la palabra de Dios y ellos eran responsables de obedecer y creer la revelación que tenían escrita. ¿Fueron fieles en su encargo o no fueron? Vamos a verlo en Romanos 3:3. Si fueron fieles o no fueron. Los judíos estaban aparentemente en Romanos 3:3 acusando a Dios de ser ¿qué? Infiel. Vamos a leer Romanos 3:3 y dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y también puse en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, me gustó como lo dice, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Los judíos estaban aparentemente, ¿qué? Acusando a Dios de ser infiel. Señor, le dicen, tú nos has dado tu palabra y tú nos has dado muchas promesas como nación, como ya lo leímos anteriormente. ¿Por qué ahora eres infiel con nosotros? Y ellos lo estaban acusando. Ellos estaban acusando de infiel al Señor. Dios nos ha escogido y ahora Él nos está condenando. Pero en el versículo 3, Pablo muestra quién es realmente infiel. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. La infidelidad del hombre anulará ¿qué?
la fidelidad de Dios. Cuando nosotros entendemos esta parte, dice que la infidelidad del hombre anulará la fidelidad de Dios. Dios le dio su palabra y ellos fueron los infieles. Dios no falló y Dios nunca va a fallar y nunca fallará. Tampoco la Biblia no falla. Ellos fueron los que fallaron. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que cambiamos. Puedes echar, me gustó mucho esta parte y la plasmé aquí, dice, puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos pueden pisotearla en el barro, pero eso no cambia el hecho de que siguen siendo perlas. Lo mismo pasa con la palabra. Del mismo modo, los judíos pueden pisotear la palabra de Dios, pero eso no cambia la palabra de Dios. Y eso no altera su promesa, no afecta que su fidelidad, como ellos los estaban acusando de ser infiel. Y Dios no es infiel, Dios es fiel. En 2 Timoteo 2:13 dice, si lo gustan buscar, si no está en la pantalla. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puse otra versión ahí porque ya no me entraba, pero si alguien la tiene, me gustaría que la leyese, aunque va a decir casi lo mismo. Pero dice, si fuéramos infieles, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bonita la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos insta a que aprendamos de ella. En Romanos 3:4 nos dice, de ninguna manera, responde Pablo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La pregunta suscita en Romanos 3:3 sobre la fidelidad de Dios y es contestada con un rotundo de ninguna manera. Y Pablo lo dice muchas veces, de ninguna manera. Pablo usa frecuentemente esta expresión en Romano y no lo vamos a leer, pero para que lo tomen en cuenta y para las siguientes clases de las hermanas que vienen lo vamos a seguir escuchando. Está en Romanos 3:31, Romanos 6:2, Romanos 6:15, Romanos 7:7 y lo vamos a seguir escuchando constantemente. Es una negación terminante que significa por ningún motivo o perezca ese pensamiento. Debemos notar también que en el versículo 3 dice algunos, no todos. Y eso se lo quería dejar también bien en claro. No todos los judíos eran incrédulos, como no todos los gentiles también son pecadores y faltos de fe. Había muchos como, ahí lo tengo en ejemplo, como Pablo, como Pedro, Santiago, etcétera, que creían las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, pero había muchos otros que no la creían y la mayoría de los judíos no creyeron en Cristo como en su Mesías. Y qué triste, ¿no? Qué triste cuando vemos esa incredulidad en las personas. Y aún ahora todavía la seguimos viendo. Anoche en nuestro estudio bíblico, nosotros lo tenemos los jueves, decía una hermana, trabaja en un restaurante, y decía, mis hermanos, les cuento que estaba en el restaurante, atiende a viejitos en un home, y dice, un señor ya muy mayor, y solito, dice, y ella va a llevarle su comida y le dice, Dios lo bendiga. Y él le dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Yo soy judío. Ahí ella le dice, oh, sí, es judío. Y él le dice, sí, yo creo en el sol. Y yo digo, y todos hicimos, entonces, creía en el sol. ¿Qué clase de judío era? Entonces, esa incredulidad que hay en la gente todavía la podemos seguir viendo hoy. Y como digo, no todos los judíos eran incrédulos. En Romanos 3:4, vamos a seguir leyendo y dice,
que decía, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Los hombres pueden ser mentirosos, pero eso no hace a Dios un mentiroso. Eso ya lo sabemos. Los hombres pueden ser infieles, pero eso no hace a Dios infiel. Aunque todos los hombres sobre la faz de la tierra creyeran en la teoría esa de la evolución que le enseñan mucho a los niños y a los jóvenes y todo, esto no lo haría verdadero. Dios y su palabra, especialmente en Génesis 1 y 2, son verdaderas, y todo hombre que no crea esto sería un mentiroso. En este versículo Pablo cita el Salmo 51:4 que le decía. Este Salmo 51:4, si alguien lo gusta buscar y leer, es muy bonito que aquí Pablo lo haga redundar. ¿Por qué? Porque ellos seguían mucho a David. Es Salmo 51:4. Solo el 4. 51, solo el 4. Sí, si gusta leerlo un poquito más, lo leemos también. Dice, Quien lo tenga. Contra ti, bueno, desde... Ajá. ¿Quién lo manda? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú decías la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Amén, hasta ahí mi hermana. Para que sean justificados en tu palabra, Señor, todo lo que tú dices es recto, dice. Pablo fue muy sabio al citar estas palabras. Esta palabra las hizo cuando él había sido infiel, ¿no? Entonces dice, venzas, quiere decir ser victorioso. Señor, tú siempre eres un triunfador y el vencedor, tú siempre tienes la razón y tú siempre ganas con todos los casos. Y Pablo fue muy sabio a citar estas palabras de la oración de confesión, porque es una oración de confesión que él hace. Difícilmente había alguien a quien los judíos estimaran más que a David, el piadoso rey de Israel que escribió muchos de los salmos. Pablo les está recordando que aún David fue infiel, porque eso estábamos leyendo hace rato, que ellos acusaban a Dios que era infiel. Pero aquí Pablo también les está recordando que David fue infiel, a cual ellos querían mucho y seguían mucho. Entonces, hasta David fue un adúltero y un asesino. Él cometió adulterio con Betsabé y fue el causante de la muerte de su marido en el campo de la batalla, y todos ya sabemos esa historia. David estaba diciendo en su oración, Señor, tú tienes la razón y yo estoy mal. David sabía que era culpable y que necesitaba ¿qué? Misericordia de Dios. Si David era culpable y estaba reprobado, este hecho condenaría a todo judío. ¿Qué judío osaría decir que era mejor que David? Nota, cuando lleguemos al capítulo 4, que va a ser la siguiente, de aquí este viernes al próximo, como 2 viernes más, Pablo nos dirá cómo fue salvo David. No quise decir más, hasta ahí lo voy a dejar como una novela de esas de suspenso cuando vienen las propagandas, o cómo es que le dicen los comerciales. Nosotros decimos propagandas en mi país. En Romanos 3:5 dice, sigamos avanzando. Romanos 3:5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice la palabra. Los judíos no solo estaban acusando a Dios de ser infiel, lo vimos en el versículo 3, sino aquí en el versículo 5 vemos que también estaban acusándolo de ser ¿qué? Injusto. Injusto, alguien que no es arbitrario, que no es parcial. El Señor es injusto al juzgarnos. La gente de hoy dice también esas cosas.
Hacer resaltar quiere decir traer a la luz o magnificar, y da castigo, retribuir. Pablo contesta nuevamente su propia pregunta, que de ninguna manera Dios no lo permita, lo dice en el versículo 6. Sigamos la lógica y el razonamiento. Yo lo escribí aquí, mi hermana, todo, porque para que lo vayan analizando y lo vayan mirando todas. La injusticia del hombre nos ayuda a apreciar mejor la justicia de Dios. La justicia de Dios se va más claramente por contraste. Si piensan o pensamos, analicen bien esto, si pensamos que un automóvil no está muy limpio y lo colocamos al lado de un automóvil sucio, ¿qué pasaría? Otra cosa, si crees no tener muy buena salud, pasa un tiempo en un hospital. Si crees no ser muy pecador, echa un vistazo a la santidad de Dios, como lo hizo Isaías en Isaías 6, del 1 al 5. La justicia divina resplandece con mayor brillo ante el negro telón de la injusticia del hombre. La fidelidad de Dios es más radiante ante el oscuro trasfondo de la infidelidad del hombre. De modo que el argumento si yo por mi injusticia he magnificado la justicia de Dios, como dice ahí en Romanos 3:5, ¿cómo puede Dios castigarme por mis pecados? Mucha gente se pregunta eso. ¿Cómo puede Dios castigarme por mis pecados? Pero el pecado beneficia a Dios. ¿Dios se beneficia por mi injusticia? ¿Mi pecado hace que Dios se vea bueno? ¿Mi injusticia hace que Dios aparezca justo? ¿Mi infidelidad hace resaltar la fidelidad de Dios? Por lo cual estoy haciendo un gran favor a Dios al realzar y magnificar su carácter justo. Por lo tanto, si mi pecado está beneficiando tanto a Dios, ¿cómo puede Dios castigarme por mi pecado? En consecuencia, si Dios me castiga por hacerle un favor, Él tiene que ser injusto. ¿Se imaginan eso? Cuando yo leí esto dije, wow. Decir que Dios es injusto, y Pablo dice, de ninguna manera. Hablo como hombre, estaba diciendo. Pablo estaba expresando los argumentos de otros. Este no era argumento de Dios. Y aquí al final del 3:5 dice, hablo como hombre. Y esto que yo acabo de leer es cómo hablan los hombres. Hablo como hombre. No vayan a pensar que es palabra de Dios. Seguimos en Romanos 3:6, donde dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo y que Él era justo al hacerlo así. Lo tenía que hacer, tenía que cumplirse. El argumento es este: si yo soy justo al juzgar al mundo, entonces soy justo al juzgarte a ti, porque tú eres parte del mundo. ¿Lo creen? El mundo podría usar el mismo argumento, y es un argumento tonto, le puse yo ahí, que estaba usando los judíos. Consideraremos en Juan 3:16, y quiero que analicemos bien esta parte que a mí también como que al comienzo, pero la quise poner, dice en Juan, yo puse que era un argumento tonto que estaban usando los judíos. Consideremos en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Lo sabemos mucho ese versículo. Los hombres malvados, escuchen esto, malvados, podrían decir, Dios, mientras más malvados seamos, más engrandecido será tu amor. ¿Cómo entonces puedes juzgarnos? Nuestra iniquidad realza tu amor. Tal pensamiento distorsionado y pervertido se parece a la siguiente etiqueta blasfema. Cristo murió por nuestros pecados. No lo decepcionemos. Una vez alguien me dijo eso, pero si Cristo murió por nuestros pecados, no lo decepcionemos. Qué pensamientos malos y tontos le puse yo. Porque Cristo es el que nos va a juzgar y nosotros tenemos que morir al viejo hombre, tenemos que aceptar su palabra, tenemos que cambiar
de pensamiento, circuncidar el corazón, ser otras personas. Cristo murió por nuestros pecados, sí, lo sabemos que sí, pero cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros nos entregamos para ser justificados por medio de su palabra, por medio de su sangre. Sigamos, mis hermanos. Romanos 3:7. Romanos 3:7. Sigamos leyendo, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, que era lo que ellos decían, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Vamos a volverlo a leer. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Aquí se usa el mismo argumento. Si mi mentira, infidelidad, magnifica y realza la verdad de Dios. Y si Dios es glorificado por mi mentira, entonces ¿por qué me juzga Dios? Es cierto que Dios puede usar el pecado y la maldad y la ira del hombre para traer gloria a su nombre. Vemos en Salmo 76:10. Vamos a buscarlo rapidito. Salmo 76:10. Dice, ciertamente, Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Tú reprimirás el resto de las iras. Aún un malvado faraón puede traer gloria a Dios con la dureza de su corazón. Y lo vemos en Romanos 9:17, 18, el 21, 22, 23, pero vamos a leer porque es mucho en Romanos 9:17. Rapidito nos vamos a Romanos 9:17. Dice, porque la escritura dice a Faraón, Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. El 21, ya lo vamos a leer de una vez ya que estamos. ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira, leímos anterior el Salmo 76:10, dice en el 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Y la palabra de Dios. Siguiendo la misma lógica pervertida, este faraón podía decir, Señor, ¿qué derecho tiene tu palabra para juzgarme? Yo te he hecho un servicio, he ayudado a traer gloria a tu nombre, he hecho ver a todos los pacientes que has sido, he hecho ver a todos los pacientes que has sido tú conmigo y cómo se manifestó tu poder. Si yo no me hubiera resistido a ti, tú no podrías haber hecho todos esos poderosos milagros y señales sobre la tierra de Egipto. El pecado del hombre puede traer gloria a Dios, pero ciertamente eso no exime ¿qué? Del juicio al hombre. Jamás nunca lo va a eximir del juicio al hombre. Jamás nunca. Aquí en el cuadrito que puse al lado dice pregunta para contestar. No tiene sentido mentir en nombre de Dios. El pecado no produce beneficio, ya sean mentira o libertinaje descontrolado, no hace más que acumular ira para el día de juicio. Y Pablo nos da el plan de Dios para restaurar al mundo a su estado original, y eso es lo que quiere Pablo, restaurarnos, que aprendamos y discernamos la palabra de Dios. En Romanos 3:8 dice,
Ya estamos, mi hermana, casi acabando. En Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan, ¿qué? Bienes. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué cosa, no? Hagamos males para que vengan bienes. Pablo fue acusado de falsamente enseñar esto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo acusaron a Pablo de enseñar esto? Porque Pablo enseñaba que la salvación era ¿qué? Por gracia y no por obra. Él enseñaba que el más malvado de los pecadores podría ser salvo, aparte de cualquier obra. Veamos en Romanos 3:28. Romanos 3:28 y dice, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Y en Romanos 4, del 1 al 5, dice, Romanos 4, del 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Pablo lo que hacía era enseñar el plan de salvación, ese plan de salvación que era por gracia. Puede ver cómo esa enseñanza que Pablo hacía también se puede pervertir fácilmente. Dice, vivamos como nos plazca, hagamos males, que la salvación es ¿qué? Por gracia. Mientras más pequemos, más brillará su gracia. Pequemos más porque eso solo magnificará más la gracia. Eso diría mucho, pero recuerda, Pablo no enseñó esto. Jamás. En Romanos 6, del 1 al 2, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera, vuelve a decir Pablo. Romanos 6, del 1 al 2. Esto es una malvada distorsión de la doctrina ¿qué? De la salvación por gracia. En realidad, la gracia salvadora de Dios nos enseña todo lo contrario. ¿Y qué dice Tito 2, 11 y 12? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que tenemos que hacer, que vivamos sobria, justa y piadosamente. Hagamos males para que vengan bienes. Esta es la malvada filosofía de que el fin justifica los medios. Si lo han escuchado decir, muchos lo dicen o lo hemos dicho alguna vez. Pablo condena terminantemente esta filosofía cuya condenación es juicio. ¿Es justa? ¿Es correcto? ¿Es merecido? Esta filosofía es muy popular en nuestros días. Aquí hay algunos ejemplos también de lo que dicen, hagamos males para que vengan bienes. En los primeros cristianos, dice, supongamos que hubieran razonado de la siguiente manera. Supongamos, no lo estoy diciendo que era así. Supongamos, negaré a Cristo para que no me maten los romanos y así tendré más días de vida para hablar a otros acerca del Señor. Una pregunta. ¿Por qué? Recuerden que dice, hagamos males para que vengan bienes. Y ahí, imagínense que supongamos que hubieran razonado así de esta manera.
los primeros cristianos. Negaré a Cristo para que no me maten los romanos y así tendré más días de vida para hablar a otros acerca del Señor. O nosotras, no solamente los primeros cristianos, nosotros negaremos a Cristo para que tengamos más días de vida y hablar a otros acerca del Señor. Si ahora no lo hacemos, imagínense más días de vida. En la escuela engañaré en este examen y esto me permitirá pasar de curso para recibir mi diploma y así podré llegar a ser médico y entonces podré salvar muchas vidas. Eso es lo que dice el mundo. Hagamos males para que vengan bienes. Hagamos malas cosas. Engañaré en este examen y esto permitirá pasar de curso para recibir mi diploma y así podré llegar a ser médico y entonces podré salvar muchas vidas. En un robo, robaré este pan para poder alimentar a mi familia hambrienta y para poder así mantenerla con vida. El acercamiento cristiano. Señor, no tengo que hacer lo que está mal a tus ojos y no tengo que quebrantar los 10 mandamientos. Nosotros debemos negarnos a robar. Porque tú has dicho, no hurtarás, dice la palabra. Nosotros como cristianos debemos negarnos a hacer eso. ¿Acaso no hacían también los judíos tales cosas en Romanos 2 que lo leíamos? Aunque tenían la ley, igual robaban. Confiaré en que tú cuidarás de alguna manera de mi familia hambrienta y yo haré todo de mi parte para usar toda vía legítima para ayudarles, una vía legal, una forma correcta. En el evangelismo, las almas deben ser ganadas a cualquier costo. Hay muchos evangelistas que hacen cosas para ganar almas. Dice, cooperaré con los enemigos, los que están afuera, los que no son cristianos, los que están en cosas malas. Cooperaré con el enemigo de Cristo para que ellos puedan auspiciar mis cruzadas cristianas o cosas de eventos cristianos y así podré predicar el evangelio a más personas. Para poder ganar el mundo para Cristo, necesita ser como el mundo y comprometerse en esas normas de vida de esa gente. Dicen, no, aunque debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, nunca, mis hermanas, nunca, lo puse con rojo, nunca debemos pagar el precio de desobediencia a Dios. Nuestro lema debe ser siempre fidelidad a Dios y obediencia a su palabra a cualquier costo. En 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué? Legítimamente. Lo voy a volver a leer, dice. Creo que me quedó ahí muy chiquitito. 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué? Legítimamente. Se nos recuerda que debemos luchar a la manera de Dios y seguir los reglamentos de Dios. Los medios que usamos para lograr cualquier meta son importantes para Dios. Deberían ser también importantes para nosotros. Y recordemos esto, ya terminando. Nunca es correcto hacer mal para hacer bien. Nuestra actitud debe ser esta. Señor, haré lo correcto, no importa lo difícil que sea, y dejaré los resultados ¿en quién? En tus manos. Tú tendrás que resolver el problema. Haz el bien y confía en el resultado. ¿A quién? A Dios. Hagamos el bien y confiemos, mis hermanas, en el resultado que Dios nos dará. En 1 Corintios 2:5 dice, estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanas, que Dios me las bendiga. Espero hayan entendido un poquito como yo lo entendí. Y si hay alguna duda, pues lo podamos debatir esta noche y seguir aprendiendo, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén.